Muy bien, martes del libro, capítulo número 27. Antes de presentar el libro, que lo tengo acá, pero que enseguida les digo de qué se trata, voy a hablar un poquito del relato en primera persona. Y voy a hablar del relato en primera persona porque el libro está escrito en primera persona. Cuando uno habla o cuando uno escribe, y esto es un concepto básico que a algunos les puede incluso sonar muy básico, pero a otros les puede ser interesante, cuando uno habla o escribe puede hacerlo en primera, en segunda o en tercera persona, del singular o del plural. Y generalmente en la literatura, en la narrativa, en las novelas, se utiliza mucho la primera persona porque permite contar desde un personaje la historia que se está viviendo, y ese contar desde uno de los personajes, que puede ser o no el protagonista, pero muchos escritores utilizan la primera persona desde el protagonista porque facilita hilvanar el recorrido de la historia. En periodismo utilizamos la tercera persona. Entonces, quienes tenemos formación más periodística que literaria, cuando vamos a la literatura a escribir, y los que leen los cuentos en Te Vengo con Cuentos en Blogspot, seguramente verán que mis cuentos tiran a ser la mayoría, no todos, pero la mayoría son en tercera persona, porque es el relato que a mí se me facilita, la manera de contar las historias a la que estoy habituado. Digamos que la tercera persona es una persona que cuenta la historia desde afuera, está viendo lo que pasa y cuenta, mientras que en la primera persona la persona está metida en la historia. Entonces es un punto de vista que se hace desde el yo y que tiene ciertas implicaciones. No necesariamente la primera persona del relato tiene que ser el protagonista, pero generalmente en las novelas se nota, en donde sí se usa casi que sagrada y religiosamente es en las autobiografías. Cuando alguien escribe la vida de sí mismo, pues la tiene que escribir en primera persona porque obviamente está contando desde su perspectiva una narrativa que va ligada a sus vivencias y a su manera de pensar. Sin embargo, hay biografías o autobiografías que no son escritas por la persona protagonista de la historia, sino que alguien les ayuda a escribirla o se las escribe a partir de su relato oral y simplemente construyen la historia y le ayudan con la escritura, pero termina siendo también relato en primera persona. Digamos que en primera persona hay que cuidar mucho la información que se entrega, porque cuando usted narra en tercera persona, tipo periodismo, tipo algunos escritores famosos que escriben en tercera persona, la tercera persona, como casi siempre mira desde afuera, tiene una panorámica completa de los hechos, los sucesos y los detalles de la historia. En primera persona hay un problema porque cuando usted está narrando en primera persona en una novela, muchas veces, para ser creíble, estamos hablando de ficción, usted como narrador en primera persona no tiene por qué conocer todos los detalles de la historia. Entonces lo que hace es, a través del relato, buscar herramientas para averiguar esos otros datos que usted no maneja como narrador en la historia, para ser más creíble y para hacerlo más cercano a una persona común y corriente. En primera persona hay que tener mucho cuidado con los datos, porque no necesariamente se tiene toda la información como si pareciera tenerla el narrador omnisciente, que es ese narrador en tercera persona que ve desde afuera y que tiene una perspectiva mayor. En primera persona hay unos elementos de confiabilidad del relato, de la persona que está contando la historia, que necesitan ciertos recursos, y ya esto es un tema de didáctica de escritura, necesitan ciertos elementos que le den confiabilidad a lo que está contando. Ya dijimos que no necesariamente el autor de la obra es el protagonista y no necesariamente la primera persona del relato es el protagonista, ni tampoco es el autor de la obra. Muchas veces cuando uno empieza a leer una novela que está escrita en primera persona, uno empieza a confundirse porque uno cree que el que está contando es el escritor. No, el que está contando es el personaje al que le ponemos la primera persona en el relato. Es ahí un juego de roles bien particular.
La primera persona permite expresar mucho mejor los sentimientos, las emociones, las vivencias, porque contar en primera persona eso lo facilita. Y de alguna manera el gran secreto que tiene la primera persona cuando el escritor la utiliza es que tiene que escribir con la psicología del personaje. Me explico. Si yo estoy contando como un Pedro de una historia, pues tengo que meterme en la psicología de cómo piensa, cómo actúa, cómo es Pedro para que ese personaje sea creíble. Caso contrario, cuando se hace el escrito autobiográfico en primera persona, porque usted está realmente metido en el personaje, pero no siempre pasa. Entonces es distinto el uso en una novela, en un relato, al uso en una narrativa autobiográfica. Todo esto que acabo de decir es porque aparentemente, digamos que resulta hasta sencillo narrar en primera persona cuando hay una persona. El problema es cuando la primera persona no es una persona, sino, por ejemplo, un animal. Alguno me dirá que en las fábulas, en los cuentos, el gato con botas, me lo pusieron ahora de ejemplo, es un cuento en primera persona donde el gato con botas cuenta lo que le pasó, pero es ficción, es cuento. El género ayuda. Hay un pacto con el lector a que es una historia ficticia donde el animal se personifica, se convierte en persona con sentimientos, con emociones, con vivencias y cuenta su historia. Pero ojo, es un cuento. Lo que traje hoy para compartirles no es un libro que sea un cuento, es un relato autobiográfico, pero no está, voy a ponerlo entre comillas, no está escrito por una persona, sino por una perra. Entonces ahí sí voy con la historia. Yamila Fakouri, búsquenla por ahí en redes, Fakouri es F-A-K-H-O-U-R-I. Yamila Fakouri es una española que se vino a vivir en Colombia, es doctora en leyes, trabajó mucho tiempo con la Universidad de los Andes como profesora de Derecho y es una viajera apasionada, muy millennial, muy particular, que le gusta estar en todos los rincones del mundo y desde el 2018 dirigió en la Universidad de los Andes un semillero sobre los derechos de los animales. La historia de Yamila es muy particular porque Yamila, en algún viaje que hizo a los Llanos Orientales con unos amigos en el 2013, venía de regreso, paran en Villavicencio en una estación de servicio, en una bomba de gasolina, y se encuentra con que hay muchos animales callejeros, muchos perros y gatos callejeros afuera de la zona de los restaurantes cerca a la estación de servicio donde ellos entran. Entonces ella entra a comer algo y saca los huesitos, al parecer pues come carne o pollo, y cuando sale con los huesitos para dárselos a esos animales callejeros. Resulta que ella camina hacia la esquina de la estación de servicio y siente que le jalan un hueso de la mano y resulta que es una perra, un ejemplar canino de color dorado, prácticamente desnutrida, con dificultades físicas, le arrebata el huesito y se lo empieza a comer. Y ella, por esas cosas del destino, pues hace clic con el animal y lo ve tan mal que no es capaz de dejar al animalito comiéndose el hueso ahí en la calle, sino que la recoge y la lleva a su carro. Y ahí comienza una historia que le cambia la vida a Yamila y que le cambia la vida a este animalito. Y esa historia está contada en este libro que les voy a presentar a continuación, que se llama La vida es linda. Y está escrito, como ven ustedes en la portada, por Linda Guacharaca. Linda Guacharaca es la perra, una perra callejera, que se encuentra ella en esta estación de servicio a punto de morir, con unos huesos quebrados, había sido atropellada, en un estado de desnutrición alto y totalmente abandonada. La recoge y empieza como el proceso de tratar de recuperarla. La vida es linda, es esa historia, desde que es recogida hasta que va a visitar a sus abuelos, que son los papás de Yamila, en España. O sea, es una perra que se convierte en una perra viajera y acompaña a Yamila en todos sus viajes. Lo particular del libro, y eso es lo que quiero destacar, es que está escrito en primera persona y es, digamos, hecho de pata y letra de Linda Guacharaca, que es la perra. Entonces, cuando yo leí este libro, entre otras cosas, me lo hizo llegar una exalumna que por alguna razón dio con el libro en Bogotá
y me lo mandó a Medellín para que yo lo leyera y le diera el concepto de lo que pensaba del libro. La verdad, este libro pues me sorprendió por varias cosas. Primero, por el relato en primera persona hecho por una perra, que obviamente todos sabemos que está escrito por Yamila, pero ella como escritora se pone en la tarea de meterse en la primera persona del animal al que se convierte en su compañera de vida y con la que comparte múltiples experiencias. Entonces, Yamila, el 3 de febrero del 2013, recoge a Linda y la bautiza Linda porque era muy fea y los amigos empiezan a molestarla. ¿Cómo vas a recoger esa perra tan fea? Entonces ella le pone de nombre Linda, y Guacharaca es por alguna situación con uno de los amigos que la ve tan llena de garrapatas que dice, tiene tantas garrapatas que ya parece una guacharaca. Algo así es la historia. Entonces queda bautizada Linda en ese momento en que la recoge. Entonces aquí es la perra la que cuenta, y yo creo que el ejercicio mental de Yamila para contar la historia desde la perra, pero ojo, no es solo contar lo que pasa, es tratar de pensar en las emociones y en los sentimientos del animal en ese proceso de adaptación, o sea, recogida, recuperación, adaptación a un nuevo entorno y empezar un nuevo capítulo de su vida ya como compañera permanente de una profesora universitaria que tiene su apartamento pequeño en Bogotá y que tiene una vida viajera, porque es una viajera empedernida que va a todos los rincones del mundo, viaja en barco, en tren, en avión, y eso empieza a hacerlo en compañía de Linda Guacharaca. Entonces, Linda cuenta toda la historia. Linda ya ha escrito 4 libros. La vida es Linda, que es este del que les voy a hablar. Linda, la perra viajera, que de alguna manera es un libro que para quienes tenemos animales domésticos da muchas pistas de cómo leer, de cómo hacer para viajar con animales, porque viajar con animales es todo un tema, que el guacal, que la seguridad, que el avión, que el seguro, que, en fin, ahora que hay animales de compañía y demás. Hay un tercer libro que es Guía para viajar con humanos y no escapar en el intento, que es muy interesante, y hay un cuarto libro que se llama Poder Criollo. Aquí me pregunta Norberto Garay, que quiere leer, que dónde lo consigue. Ya voy a darte la referencia, pero voy a contar primero la historia. Ya les dije que está escrito en género de novela autobiográfica. Los puristas de la literatura van a decir, eso no es novela autobiográfica, porque la novela autobiográfica está escrita por la misma persona que es la protagonista, está escrita desde el yo, y entonces hay el pacto autobiográfico del que habla Philippe Lejeune, de no mentirse a sí mismo, y hay una cantidad de cosas que obviamente desde la teoría van a desvirtuar que esto sea una novela autobiográfica, pero entonces, para no pelear con los teóricos, digamos que se lee como una novela autobiográfica. Habla de muchos temas, pero básicamente cuenta la historia. Linda, la perra, cuenta la historia de sus orígenes. Es una perra criolla que sobrevive a un atropello, lo atropella un carro en esa estación de servicio en Villavicencio. Tiene una plaga de pulgas que trae obviamente de su vida en la calle. Tiene un problema de fracturas, precisamente 7 fracturas que ha sido atropellada, termina con la columna vertebral en S por las múltiples fracturas, cojea de una pata, o sea, tiene dificultades, y cuenta la historia desde que es recogida, desde que empieza su proceso de recuperación, cuando la llevan donde veterinarios, donde obviamente ella como perra callejera pues no tiene la cercanía con el servicio de veterinaria, entonces mira con extrañeza a estos personajes. Luego viene todo el proceso de la adopción como tal, porque cuando la recoge, y eso lo cuenta Linda en la historia, cuando la recoge Yamila, pues lo que quiere es salvarle la vida, llevarla donde unos veterinarios, a ver qué se puede hacer por ella, pero luego se engancha tanto con el animal que termina adoptándola y que termina llevándola a vivir con una doctora en leyes que es docente universitaria en un apartamento en Bogotá, y empieza sus recorridos por todo el país porque ella está en esa vida de viajera empedernida, y termina yendo a Europa, y la novela, la autobiografía prácticamente, perdón,
termina contando su viaje a Europa a conocer sus abuelos maternos de una manera muy particular. Incluso en Europa hace el recorrido con Yamila del Camino de Santiago, porque van a hacer el peregrinaje hasta la tumba del apóstol Santiago en Santiago de Compostela, que muchos saben tiene varias rutas de peregrinaje dependiendo desde dónde vaya el peregrino, si viene de Francia, del norte, si viene del sur, si viene del sur de España o si viene de otro de los rincones de España. Siempre habrá una ruta que te lleve a la tumba del apóstol Santiago y ella hace el recorrido de peregrinación con su compañera, que es Yamila, y la acompaña en ese recorrido. La historia es básicamente esa. Hay muchas aristas que puede uno tomar en el libro y que puede, digamos, profundizar. Está el tema de los animales en el hogar. Para quienes tenemos mascota es muy agradable, para quienes no gustan de las mascotas, pues van a decir que no es agradable, pero cuenta como esa relación que se establece entre el perro, a mí no me gusta decir el amo, entre el perro y su compañero humano, en este caso la perra y su compañera humana, la relación que se establece de amistad, de amor fraterno, que es muy valioso, que es obviamente muy admirado y que en este caso por las particularidades de la historia pues tiene mucha más admiración. Puede leerse también para quienes tienen esos giros de 180 grados en la vida, que la vida los sorprende y de pronto en un golpe de esos que nadie está esperando, le cambia totalmente la vida. Eso le pasa a Linda en el momento en que se encuentra con Yamila en una estación de servicio en Valledupar. Habla de las casualidades, porque finalmente esto es una causalidad, dirían algunos, donde se da ese encuentro de esas dos almas y terminan siendo compañeras de todo tipo de aventuras. Habla de la voluntad férrea para no ceder ante la adversidad, para salir de la adversidad a pesar de las luchas, de las dificultades, de los problemas, todo contado obviamente desde la voz de la perra, que es la que está contando la historia y habla de esas luchas constantes a las que todos nos tenemos que someter. Es un libro que habla de la inocencia, de la rabia, de la tristeza, de la jocosidad, de las situaciones particulares que se presentan en un animal que está viajando por primera vez en un viaje internacional atravesando el océano. Habla también de situaciones cómicas que se presentan con esa mujer que recoge un animal y que no sabe qué hacer con él y que luego empieza a entender que está ligada a su vida con la del perro y que con esa nueva compañía puede hacer muchas cosas en la vida. El miedo a la calle, el miedo a la gente, la curiosidad por conocer los abuelos, el tema de viajar, el tema de la primera vez en un avión, que todos lo hemos vivido, pues también está contado, pero desde la historia perruna. Lo de compartir el espacio con un animal también tiene sus particularidades. Lo de meterse en una familia cuando usted llega por la vía de la adopción, porque es entrar en una familia que ya está establecida. Lo de, digamos, las reflexiones frente a la vida, frente a las situaciones cotidianas. El libro es muy bien editado. Ya voy, Norbert, a darte la recomendación de dónde lo consigues. El libro está hecho en una grafía hermosa, los titulares son grandes, es muy rico para leer porque tiene una edición bonita y tiene unos agregados gráficos después de cada capítulo. Aquí está, por ejemplo, la pelota y la peinilla para peinar a Linda. Aquí está en un tema cuando está hablando de la identidad, lo que equivaldría al bautizo cuando ya adquiere su nombre, cuando ya tiene... Bueno, y cada pequeño relato, porque está contado en historias pequeñas, al final tiene alguna ilustración gráfica, entonces esto también ayuda bastante. Resulta que Linda y Yamila se han vuelto muy famosas, han estado en la Feria del Libro de Bogotá como invitadas centrales, tienen campañas con algunas fundaciones para recoger fondos, y la historia de este libro es particular porque ella empezó a contar esta historia o estas historias, empezó a escribirlas en un blog. El blog todavía está, El Mundo a Cuatro Patas, el 4 en número. Esto para Norbey, que preguntaba dónde lo conseguía.
elmundoacuatropatas.com. El mundo a 4 en número, patas en plural.com. Resulta que ella empezó a contar en ese blog la historia. De ese blog surge una fundación. En ese blog ella hizo campaña porque todo el mundo le decía, no, pero junte todas esas historias, ¿para cuándo el libro? Entre otras cosas, Yamila confiesa en alguna entrevista que vi por ahí, creo que fue en City TV hace ya 2, 3 años, ella confiesa que ella era doctora en leyes, pero que ella no era... no tenía la vena literaria, que sí la tuvo cuando estaba pequeña, cuando estaba adolescente, pero que luego se dedicó al derecho y al tema de las leyes, entonces no había vuelto a escribir. Cuando encuentra a la perra y empieza su proceso, empieza a escribir, y esas historias son las que le dan vida a esta que es la primera novela. Entonces en el blog, elmundoacuatropatas.com, uno puede encontrar algunos de los relatos, la reseña de cada uno de sus libros y sobre todo los enlaces para ir a la fundación a través de la cual se pueden conseguir los libros. Ella hizo campaña en el blog para publicar este primer libro que salió con un sello editorial. Voy a mostrárselos, que me parece espectacular. Esto pues para quienes nos hemos decidido a escribir y publicar solo en redes, Ediciones Guacharaca, www.lindaguacharaca.org, www.lindaguacharaca, que es la autora del libro, .org. Esto parezco haciendo un comercial del libro, pero vale la pena porque aparte de conseguir el libro, al comprar el libro usted está aportando una parte del valor que va a una fundación que trabaja por recuperar los animalitos callejeros, y eso ya tiene un valor muy agregado para el tema de la escritura. Pero más que apoyar la causa, que es muy valioso, creo que vale la pena leer el libro por varias razones. Por lo que cuenta, la relación humano-animal, que es bien particular, por que es una historia muy agradable, muy bien contada. En algunas partes, y eso pues lo digo con todo respeto, en algunos momentos del relato uno siente como que la historia o es apresurada o como que hay unos diálogos y unas descripciones que de pronto están medio sueltas, medio desenganchadas de la historia, pero es apenas natural porque es que es la primera obra de Yamila escribiendo como Linda. Y es muy difícil hacer primera persona con una persona que es un animal, y porque si yo le voy a escribir un libro en la voz de una persona que conozco bien, pues trato de imaginar como él o pensar como él, y la historia me tiene que salir desde la mirada de él. Pero es que aquí con el animal debe ser mucho más complejo. Yo que tengo mis mascotas, yo sé lo complejo que es tratar de entender el mundo desde la perspectiva del animal. Bueno, creo que he dicho lo que traía sobre La vida es linda, que además me encantó el título. No sé si se me quede algo acá. No, ya básicamente lo dije todo. Las 4 obras que ya he hecho. Y creo que en la esencia del texto es como ese despertar de un amor entre un ser animal, que es un ser que ocupa un espacio en el mundo y que tiene derecho a ocuparlo y merece respeto, pero que no lo ha encontrado por circunstancias de la vida, y aparece un ser humano que nunca ha tenido relación con los animales y que termina estableciendo una muy bella relación a la que le pone el nombre de Linda. Entonces en la portada está la mamá de Linda y al final está el papá de Linda. Y bueno, y ya luego está toda la historia de la fundación y demás. Creo que por tiempo ya cumplimos, tratamos de que sean de 20 a 25 minutos los martes del libro, porque sé que es un directo largo y mucha gente no se aguanta tanto rato, pero quería contar primero lo de la primera persona en el relato para poder entrarle a esta obra literaria que me sorprendió por la primera persona con la pata y letra de Linda Guacharaca.